Desde hace poco más de un mes se hizo público el plan gubernamental para aplicar un plan de rentas mínimas en España, y poco más de una semana en la que el ministro de Economía confirmó que se iba a aprobar un programa de transferencias públicas desde el Estado a las personas que no tengan unos ingresos mínimos que se van a fijar por decreto. Aunque esta idea sea ahora cuando tome cuerpo en España, este tipo de rentas existen en la mayoría de países de la Unión Europea y nosotros pensamos que están todos igualmente equivocados y no lo hacemos gratuitamente. Esta crítica parte en base a los mejores estudios que existen actualmente sobre cómo ayudar a las personas pobres. Bienvenidos a Human Empire. Una de las cosas más ridículas que pueden suceder a nivel político es dar la espalda a los mayores especialistas en materia de pobreza y en cómo aliviarla. Y al respecto tenemos muchos investigadores de primerísimo nivel que han dejado un legado fundamental para enfrentarse a la pobreza. En particular, y por estar de moda, podríamos hablar de varios premios Nobel y en particular los que han sido premiados en este año pasado, Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Pero vamos a aprovechar este audio para comparar aquí la propuesta española de renta mínima con la que nosotros hemos preparado un libro que veréis publicado en un futuro cercano y en el que, apoyados en particular en esta idea de Banerjee y Esther Duflo, hemos preparado un planning para hacer una transición desde el sistema actual a uno con una robotización masiva del trabajo, mientras se garantiza al mismo tiempo el acceso a alimentos, vivienda, suministros, sanidad y educación. Vamos a tomar de esta investigación solo una pequeña parte en la que hablamos de la alimentación para explicar por qué es una muy mala decisión dar rentas para satisfacer esas necesidades y es mucho mejor atender directamente la necesidad de alimentos. En pantalla os acabamos de poner los datos de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que elabora de forma regular estadísticas sobre el número de personas que sufren hambre en el mundo en cifras tanto totales como nacionales. Por ello vamos a tomar datos de varios países para que podamos ver cómo los maneja la FAO y de qué manera mide el hambre. Tendremos tres países que, como representantes cada uno de un continente diferente, hemos tomado para mostrar el fenómeno de la pobreza y del hambre en esos países. Van a ser Argentina por parte de América, España por parte de Europa, ya que es la que ha suscitado la controversia, y por parte de Asia utilizaremos a la India. Y de los datos que vais a ver relacionados con la subalimentación, los que consideramos estrictamente hambre es lo que la FAO llama inseguridad alimentaria grave. Existen otros dos tipos de inseguridades alimentarias, la moderada y la leve, por la que no existe, propiamente hablando, una ausencia de alimentos tan severa como para que podamos considerarla hambre. Los datos son realmente dramáticos, especialmente si tenemos en cuenta que vivimos en sociedades excedentarias y aún más si tenemos en cuenta que en España se ofrecen rentas de ayuda en todas las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que esas ayudas, como digo, las dan las comunidades autónomas a los necesitados y que Cáritas también ayuda a muchos, debemos considerar que es una muestra clara de que la ayuda en forma de rentas no acaba con el hambre. Como vemos, en España hay entre 500.000 y 700.000 personas que pasan hambre, pese a que deben estar recibiendo este tipo de ayudas, lo que demuestra su tremendo fracaso. La pregunta que esta situación suscita es ¿cómo es posible que una persona pase hambre cuando se le da dinero y este va destinado, en teoría, a comer? La explicación a esto la han dado Banerjee y Esther Duflo. En su libro, Repensar la pobreza, en uno de sus pasajes más emotivos cuentan la experiencia de un marroquí que apenas tenía para comer y estaba seguro de que de tener alimentos podría tener
más energía para trabajar duro y poder escapar del horror del hambre. Estando ambos investigadores derrumbados por su testimonio, acudieron posteriormente a visitarle en su hogar y al entrar encontraron una televisión, un aparato de DVD y otros objetos de ocio que no estaban al alcance de una persona que en teoría estaba pasando hambre. Al preguntarle cómo era esto posible, el marroquí dijo que el entretenimiento era más importante que la comida. Aunque pueda parecer esto irracional, cuando se va a pasar mucho tiempo inactivo, puede tener algún sentido dejar el estómago insatisfecho a cambio de tener con qué pasar las largas horas en lugares con poco ocio. Pero esa decisión crea, a su vez, el problema de entrampar a la persona, pues al no comerlo bastante, no tiene energías para poder ser productivo en su trabajo. Este es el motivo por el que las ayudas monetarias son inútiles a la hora de acabar con el hambre. De hecho, estos mismos autores lo comprobaron experimentalmente. Dieron un complemento de renta a los hambrientos lo suficientemente generoso como para que tuvieran una dieta rica y variada. Al cabo de un tiempo, monitorearon los resultados y encontraron que la gente seguía pasando igualmente hambre. ¿Qué habían hecho entonces con el dinero? Pues compraron alimentos más sabrosos, más caros, en lugar de comprar más calorías de calidad, lo que hubiera sido más que posible con esas ayudas. En suma, las ayudas monetarias solo fomentan el despilfarro, no cubrir las necesidades reales de las personas que pasan hambre y, en suma, que lleven dietas que en realidad son peores que las que podrían tener si en lugar de darle las rentas mínimas se le facilitaran directamente los alimentos. Permítame que vuelva a insistir en esto. Ya existen rentas de este estilo en las comunidades autónomas, en muchísimos países europeos, por no decir prácticamente todos, y no se ha acabado con el hambre. Como vemos, por los datos que tenemos en pantalla, ni en Francia, ni en Alemania, ni en países nórdicos como Dinamarca, pese a tener rentas de inclusión en todos, se ha acabado con el hambre. La pregunta, por lo tanto, es: ¿será porque la comida es muy cara? Pues veamos, en el libro que nosotros estamos escribiendo desde Lo que la política esconde, hemos preparado una dieta estándar que contempla dos opciones. Una primera, que suponga un aporte calórico de 1000 calorías por si se dispone de algún aporte de base calórico y solo hace falta un complemento. Y una segunda en la que lo que se aporta es el 100% de las calorías necesarias para mantener a una persona bien alimentada que no esté realizando una actividad laboral de alta intensidad. Obviamente lo hemos calculado así porque estamos suponiendo que una persona que no está trabajando no está llevando una actividad de alta intensidad. En este caso se lograría con 1800 calorías, según la Organización Mundial de la Salud, satisfacer su aporte calórico, pero nosotros la hemos elaborado para algunas más de 2000 y se podría incluso ampliar hasta las 2400 que podría necesitar alguien que tenga un trabajo, se acaba de incorporar al mercado laboral y necesita, hasta que pueda llegar a cobrar su primer salario, de la ayuda en forma de alimentos para poder comer. Y por simple interpolación podremos calcular qué cuantía, qué exceso sería el necesario en cuestión monetario para satisfacer esas 400 calorías de diferencia. Como veis, tenemos por lo tanto una dieta, como estáis viendo en pantalla, con mucha cantidad de alimentos, muy sanos, pues como ha advertido la Organización Mundial de la Salud, es necesario que exista una alta cantidad de micronutrientes para que la dieta sea origen de una sensación de bienestar y también de salud. Como ven, contiene pollo, cerdo, muchas verduras frescas, como por ejemplo los tomates, las lechugas y también muchas frutas. Y el cálculo del coste de la cesta de la compra que estáis viendo en pantalla lo hemos hecho en base a los precios de mercado que hemos tomado de páginas web de grandes supermercados tales como el Carrefour o el Eroski.
Como vemos, una dieta completa, desde cero, incluyendo agua mineral embotellada y aceite para cocinar, tiene un coste inferior a los 3 euros diarios por persona, o lo que es lo mismo, menos de 90 euros al mes. Si cogéis una calculadora y hacéis los cálculos conmigo, veréis que si multiplicamos estos 3 euros por 365 días que tiene el año y por 700.000 personas que en el peor de los escenarios puedan llegar a necesitar, recordemos, la dieta completa. No estamos hablando de una dieta parcial, sino de darles la dieta al completo, es decir, suponer de que no tienen ningún aporte calórico que venga por otras fuentes. Pues en ese caso estamos hablando de 766 millones de euros. Bien, ¿esta cifra es mucha o es muy poca? Tengamos en cuenta de que la renta mínima se calcula que su coste estará entre los 5.000 millones de euros y los 12.000 millones. Como podéis ver, en el mejor de los escenarios para el gobierno, estamos hablando de que este aporte en forma de alimentos que nosotros proponemos es 7 veces más barato. De hecho, tomando las cifras del Producto Interior Bruto y viendo comparativamente cuál es su peso relativo, podemos ver que en el caso de que llegue a los 12.000 millones de euros, estamos hablando de que su peso relativo sería el 1% del Producto Interior Bruto. En el caso de que se quede en 5.000 millones sería el 0,41 y en el caso de nuestra propuesta estamos hablando del 0,06%. En suma, no hay color, no creo que quepa mucha discusión sobre qué propuesta es más interesante a nivel financiero abordar. Y siendo así, creo que tampoco pueden caber muchas dudas razonables de cuál es el objetivo de la aprobación de esta renta mínima. Se están buscando crear clientelas políticas. Esa es la única explicación que racionalmente se puede inferir de esta política. En cualquier caso, si os ha parecido que nuestra propuesta es interesante, os pedimos que nos sigáis en el canal porque aquí os comunicaremos cuando nuestro libro se ponga a la venta, pues todavía no está terminado, o sea, no hemos terminado de desarrollar todo en toda su extensión nuestro programa, en el que os recuerdo que contemplamos no solo la satisfacción de alimentos de toda la población residente en el país que se quiera hacer eco de nuestro proyecto, sino además de sanidad, de educación, de vivienda y de suministros, es decir, de agua y electricidad. Y nosotros consideramos de que es bastante tranquilizador este escenario, teniendo en cuenta de que la robotización masiva de los puestos de trabajo es un hecho, y cuando este suceda no tiene por qué haber ningún tipo de hecatombe, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias a nivel político, y es seguir básicamente el plan que nosotros estableceremos en este libro, y que, si sois amigos de lo que la política esconde, podréis seguir con nosotros en su futuro desarrollo.